Hola niños, ¿cómo están? Le pido a Dios que siempre estén bendecidos y que estén con la paz de Él. Vamos a orar para empezar nuestra clase, para pedir su guianza, porque solo Él lo puede hacer. Gracias Padre, te damos por este día maravilloso, porque has guardado a nuestros familiares en su salida y en su entrada, porque has guardado a mis niños, Señor, porque los has guiado en todo momento, les has dado fuerza en sus estudios, Señor, sabiduría. Señor, les has dado también la fortaleza para seguir a pesar de que muchas veces ya no pueden más. Te doy gracias porque tú hasta ahora los tienes en pie y bendecidos en todo momento. Te pido que tomes el control de esta clase que vamos a dar, Señor, que sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, niños, pues vamos a hablar un poquito sobre la historia de los israelitas, ¿verdad? De cuando fue ese gran suceso, ese bonito que les hemos contado, ¿verdad? En otras clases se las han contado y nosotros también, pero como les dije en la clase anterior, ha sido solo por encima, ¿verdad? Muchas veces no le damos esa profundidad que tiene la historia realmente, ¿verdad? Y esa bendición maravillosa que tuvieron ellos en ese entonces, ¿verdad? Aunque la bendición siempre está, ¿verdad? Pero lo estamos trasladando hasta ese momento y ver cómo Dios fue tan grande y poderoso. Y por eso nuestro tema de hoy se llama El gran poder de nuestro Dios. Ese es el tema de hoy y nuestro versículo a memorizar está en Éxodo 14, del versículo 13, solo la primera parte, ¿verdad? Que dice: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Miren qué bendición. Solo ese versículo dice mucho, ¿verdad? Dice que no tenemos que tener temor, pues a ellos se lo dijeron en su momento, ¿verdad? Y lo trasladamos en este tiempo, ¿verdad? Que muchas veces tenemos circunstancias muy complejas, ¿verdad? Muy difíciles. Y este versículo viene a darnos fuerzas, viene a decirnos que no temamos, que estemos firmes y que veamos que la salvación va a venir de nuestro Dios, ¿verdad? De nuestro Creador, de nuestro Salvador, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces, vamos a leer Éxodo siempre ahí mismo en el capítulo 14 y vamos a empezar en el versículo 13. Y dice: Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por en medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, entonces me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Verdad? El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos era una nube tenebrosa, pero para Israel lo alumbraba de noche, para ellos era una nube tenebrosa, pero para Israel lo alumbraba de noche. Por eso en toda aquella noche nunca se acercaron los unos con los otros. Miren qué gran bendición, ¿verdad? Solo en este párrafo vemos ese gran poder que nuestro Dios tiene, ¿verdad? Dice que él endureció el corazón del faraón para que lo siguiera al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para glorificarse, para que también su pueblo vieran en quien habían creído, vieran en ese poder tan grande que nuestro Dios, solo Él puede tener, ¿verdad? Porque no hay Dios sobre la tierra que pueda tener ese poder que Él tiene, ¿verdad? Imagínense que estaban cerca, ¿verdad? El pueblo de Israel iba aquí y los egipcios iban aquí, pero una columna de nube los separaba.
que para Israel era una protección, pero para los egipcios era algo tenebroso, era algo siniestro, ¿verdad? Algo terrible, ¿verdad? Porque ellos se imaginaban lo peor al ver esa gran columna de nube, mientras que ellos iban tranquilos, ¿verdad? Sin saber lo que atrás venía, porque no, esa columna no los dejaba ver, ¿verdad? Y así vamos nosotros muchas veces, ¿verdad? Vamos en la calle y miramos. Y muchas veces tenemos que pasar en lugares peligrosos, pero ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? Cómo fue que salimos. Pero sí sabemos que por la fe y la confianza en Dios sabemos que salimos bien. Entonces podría ser que esa nube, o también como dice un versículo muy precioso, ¿verdad? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Muy bien, y dice, Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. Imagínense, ellos no pasaron con el mar hasta aquí al cuello, ni por su cintura, ni por sus pies, sino que ellos pasaron en seco. Miren qué bendición. Y así son nuestros problemas, ¿verdad? Muchas veces vienen y los vemos tan grandes, pero Dios dice que podemos pasar ahí. Podemos pasar y nada nos va a tocar. Pero si tenemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, ¿verdad? Que Él puede hacer las cosas, que Él puede solucionar nuestro problema. Miren qué hermoso esto, ¿verdad? Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Miren qué gran evento, ¿verdad? Tan grande y maravilloso. Los egipcios los siguieron y toda la caballería de Faraón. Sus carros y su gente de a caballo entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Aconteció la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó además las ruedas de sus caballos y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Imagínense qué lindo, ¿verdad? Dice que Dios, imagínense, no solo dejó, permitió eso, ¿verdad? Les puso una nube entre los que los venían siguiendo y una nube entre ellos. Encima les ayudó desbaratando los carros de los egipcios. Y no bastando esto, hasta iba a ser otra obra más grande, ¿verdad? Pero Él iba siempre con poder. Y miren lo que dicen los egipcios. Dice, Jehová pelea por ellos. Imagínense cuántas personas dirán eso de nosotros. Que nosotros muchas veces, y como cristianos lo tenemos que hacer menos. Que no es fácil. Muchas veces nos ofenden, nos hieren, nos hacen sentir muy mal, niños, y nosotros queremos salir, ¿verdad? Con una espada, ¿verdad? Como es un dicho, ¿verdad? Queremos salir y decir, mire, y defendernos nosotros, ¿verdad? Pero lo mejor que podemos hacer es callar y esperar lo que Dios va a hacer. Porque lo que Dios va a hacer es grande, niños. Es grande lo que Él hace por nosotros. Y muchos se quedan con la boca abierta y dicen, pero si yo deseaba esto para esta persona, pero si a mí me cae re mal, ¿por qué está ahí todavía? Pero no es uno, es Dios el que lo mantiene en pie a uno y dándole a entender a esas personas que no nos quieren, que Él es nuestro Dios y que Él nos ama y que Él nunca nos va a dejar, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que clamar a Él en todo momento, buscarlo, ¿verdad? Pedir su guianza y saber que nosotros estamos seguros bajo su protección. También dice, ¿verdad? Extendió Moisés su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió contra toda su fuerza. Al huir los egipcios se encontraban con el mar. Así derribó Jehová a los egipcios en medio del mar. Pues al volver las aguas cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Miren qué lindo, ¿verdad?
Todos sus enemigos se fueron al fondo del mar, ¿verdad? Miren qué lindo, esto creo que lo vamos a seguir estudiando en otra clase, niños, porque es muy grande, ¿verdad? Muy extenso y muy bonito, ¿verdad? Uno se deleita leyendo tanta bondad de Dios, aún siendo ellos rebeldes, ¿verdad? Aún siendo nosotros rebeldes muchas veces, Dios tiene bondad para nosotros y misericordia y mucho amor. Y como dice su palabra, si no fuera por eso ya hubiéramos sido consumidos, ¿verdad? En esta hora vamos a orar y a dar gracias a Dios por esta palabra bendita, ¿verdad? Que Él nos deja como consuelo, como ayuda, como fortaleza para seguir adelante. Niños, no desanimen, sigan adelante. Yo sé que hay muchas tareas las que les dejan muchas veces y se sienten agobiados y no saben qué hacer, porque muchas veces no les entienden, ¿verdad? Pero como les digo yo a mi hija, pide la guianza de Dios, porque Él es el único que nos abre el entendimiento y nos hace ver lo que nosotros no vemos solo así, ¿verdad? Y así como hizo con el pueblo de Israel en ese entonces, así mismo lo está haciendo con nosotros y lo seguirá haciendo, ¿verdad? En el nombre de Jesús vamos a orar y a dar gracias. Gracias, Padre, te doy por esta palabra bendita que tú nos has dado. Señor bendito, bendícela. Que te pido que llegue a los corazoncitos de nuestros niños, Señor. Que tú los ayudes en todo momento, los fortalezcas, los guíes. Bendícelos, Señor. Los bendigo en tu nombre, Padre Santo. A ellos, a sus familiares, Señor, y a todos los que nos rodean, Padre Santo. Que ningún enemigo es más grande que tú, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor bendito, grande y poderoso. Amén y amén. Hasta una próxima, niños.